Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que tiene a muchos fans preguntándose qué está pasando. Vamos a desgranar un supuesto arrebatado de nuestro queridísimo Can Yaman contra su excompañera y exnovia, la deslumbrante Demet Özdemir. Sí han oído bien. Al parecer, algo en la nueva imagen de Demet ha hecho que Can Yaman reaccione de una manera que ha dejado a muchos sin palabras, y la frase que ha resonado es: «Esto no eres tú». ¿Qué hay detrás de estas supuestas declaraciones? ¿Qué ha cambiado en Demet Özdemir para provocar una reacción tan fuerte? Y lo más importante, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, y en lo que realmente podría estar sucediendo. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco y emocionante para todos ustedes. Ya están avisados. Ahora, vayamos al grano. La noticia ha saltado como una chispa en las redes sociales y en los portales de noticias de entretenimiento. Se habla de que Can Yaman, conocido por su carisma y su impacto internacional, ha lanzado unas palabras bastante contundentes dirigidas a Demet Özdemir. Y no es para menos, porque la relación entre ellos siempre ha sido objeto de fascinación. ¿Se acuerdan de la química que desbordaban en pantalla? Era pura magia. Y fuera de las cámaras, su romance fue, para muchos, la confirmación de que esas chispas eran reales. Por eso cualquier tipo de fricción o desacuerdo entre ellos llama poderosamente la atención. El supuesto comentario de Can Yaman, «Esto no eres tú», sugiere una desconexión, una sorpresa ante un cambio drástico en la actitud o apariencia de Demet. ¿Qué podría haber cambiado tanto? Las hipótesis son muchas y variadas. Por un lado, tenemos a los fans más acérrimos de la pareja, quienes sueñan con una reconciliación. Ellos seguramente estarán decepcionados o preocupados por esta aparente discordia. Por otro lado, están aquellos que disfrutan del drama y la especulación, quienes se frotan las manos ante cada nuevo rumor. Y luego, claro, está la cuestión objetiva: ¿qué es lo que ha visto Can Yaman que le ha hecho pensar que Demet ha cambiado? Si miramos la trayectoria reciente de Demet Özdemir, hemos sido testigos de una evolución. Ella, que siempre se ha caracterizado por una imagen dulce, juvenil y quizás un poco más recatada en sus apariciones públicas, parece estar explorando nuevas facetas de su personalidad y su estilo. Hemos visto a Demet atreviéndose con looks más sofisticados, con maquillajes más audaces, y con una actitud en general que irradia mayor confianza y empoderamiento. ¿Podría ser esto lo que Can Yaman considera un alejamiento de la Demet que él conoció, o que admiraba? Es importante recordar que las relaciones, tanto personales como profesionales, evolucionan. Las personas cambian, crecen y exploran nuevas versiones de sí mismas. Demet Özdemir es una joven actriz talentosa que está en la cima de su carrera. Es natural que con el éxito y la madurez, quiera experimentar con su imagen, con su estilo, y con la forma en que se presenta al mundo. A veces, estos cambios pueden ser interpretados de manera diferente por las personas que nos rodean, especialmente por aquellos que nos han conocido en otras etapas de nuestra vida. Ahora, ¿qué significa realmente «esto no eres tú»? Podría ser una crítica genuina, una preocupación por un cambio que él considera negativo. O quizás podría ser una forma de expresar sorpresa, de no reconocer a la persona que tiene enfrente, no necesariamente en un sentido peyorativo, sino como una constatación de que las personas que conocimos hace tiempo pueden transformarse. Y en el contexto de una ruptura amorosa, estas frases pueden adquirir un matiz aún más complejo. Podríamos especular que Can Yaman, al ver a Demet con un estilo o una actitud que difiere de la imagen que él tenía de ella, o de la que quizás él prefería, haya reaccionado de forma impulsiva. Tal vez en su mente la verdadera Demet es esa que él conoció y amó, y cualquier desviación de esa imagen le resulta extraña o incluso desconcertante. Es una dinámica bastante común en las relaciones humanas. Nos aferramos a la imagen que construimos de las personas que nos importan, y cuando esa imagen se modifica, nos cuesta adaptarnos. Sin embargo, también es crucial considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Ella es una artista, una figura pública, y tiene todo el derecho del mundo a reinventarse, a explorar su identidad y a expresarse de la manera que considere más auténtica para ella en cada momento.
La presión mediática y la constante exposición a la opinión pública pueden ser agotadoras y ¿es posible que Demet esté simplemente viviendo su proceso de crecimiento personal y profesional, ajena o incluso indiferente a las interpretaciones externas? Además, no debemos olvidar que en el mundo del entretenimiento, las palabras a menudo se sacan de contexto, se exageran, o incluso se inventan. ¿Tenemos pruebas fehacientes de que Can Yaman haya dicho esto directamente a Demet o sobre ella de manera oficial? ¿O estamos ante un rumor que se ha viralizado y que ha sido alimentado por la especulación de los fans y los medios? Es muy común que ante cualquier mínima pista, se construyan historias completas. Si investigamos un poco más, veremos que las apariciones recientes de Demet en eventos y en redes sociales la muestran radiante, segura y con un estilo muy definido. Ha elegido vestuarios que resaltan su figura y su personalidad, optando por tendencias modernas y looks que transmiten fuerza y elegancia. Maquillajes más marcados, peinados sofisticados, y una actitud que proyecta una mujer que se conoce a sí misma y que no teme mostrarlo. ¿Es esto tan drástico como para que alguien, y menos un exnovio, emita un juicio como «esto no eres tú»? Podríamos pensar en lo que significa para un actor o actriz su imagen pública. Es una herramienta, una parte fundamental de su carrera. Pero también es una expresión de su individualidad. Y Demet, al igual que muchas figuras del espectáculo, está en un constante proceso de construcción y reconstrucción de su imagen, buscando la autenticidad y la evolución. Quizás el comentario de Can Yaman, si es que se produjo, es una muestra de apego a la versión de Demet con la que él compartió su vida. Es fácil idealizar a las personas y resistirse a verlas cambiar. Pero el cambio es inherente a la vida. Y para Demet, estos cambios pueden estar ligados a nuevas oportunidades profesionales, a nuevas experiencias vitales, o simplemente a un deseo personal de explorar su identidad sin filtros ni limitaciones. Además, pensemos en la naturaleza de las relaciones pasadas. A veces, los exnovios tienden a seguir comparando a sus exparejas con la imagen que tenían de ellas durante la relación. Es como si se negaran a aceptar que la persona ha seguido adelante, ha aprendido, ha evolucionado. Y Can Yaman, con su carisma y su gran personalidad, podría estar manifestando esa resistencia de una forma poco sutil. Es fascinante ver cómo estas pequeñas declaraciones, o supuestas declaraciones, pueden generar tanto revuelo. Nos muestran lo mucho que nos involucramos emocionalmente con las vidas de las celebridades, lo mucho que nos gusta imaginar sus historias, sus dramas, sus romances. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la conexión que establecieron con el público fue tan fuerte que cualquier noticia que los involucre tiene un eco amplificado. Consideremos también que Can Yaman está viviendo un momento de gran proyección internacional, con proyectos en Italia y otros lugares. Su propia imagen también ha evolucionado. Quizás él mismo ha pasado por procesos de cambio y entiende, o debería entender, la importancia de la evolución personal. Sería irónico que él mismo, que ha experimentado transformaciones en su propia carrera y en su vida, criticara un cambio en Demet. En última instancia, si el comentario de Can Yaman fue real y si lo hizo con una intención crítica, podría ser interpretado como una falta de comprensión o de apoyo hacia la evolución de Demet Özdemir como persona y como profesional. Ella está construyendo su propio camino, y es importante que tenga la libertad de hacerlo sin sentirse juzgada, y mucho menos por alguien con quien compartió una etapa tan íntima de su vida. Pero, ¿qué pasa si la frase «esto no eres tú» tiene un significado diferente? ¿Podría ser una expresión de admiración ante una Demet más madura, más segura, más empoderada? A veces, cuando vemos a alguien que queremos que evoluciona de una manera que nos sorprende gratamente, podemos decir algo así, como «wow, mira cómo has cambiado, esto es fantástico». Sin embargo, el contexto y la forma en que se ha difundido el rumor sugieren un tono más bien de crítica o desconcierto. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Demet Özdemir está en un momento de efervescencia profesional y personal. Su talento, su belleza y su creciente confianza la están llevando a nuevos horizontes. Y es natural que estos cambios generen reacciones, tanto positivas como negativas. Lo importante es cómo ella maneja estas situaciones, y por lo que hemos visto, parece estar enfocada en su carrera y en su propio crecimiento. Para finalizar, este supuesto arrebatado de Can Yaman contra Demet Özdemir, más allá de ser un titular jugoso, nos abre una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, a la presión de la fama, y a la constante evolución de la identidad. Ya sea que Can Yaman haya dicho esas palabras con intención crítica o simplemente por sorpresa, lo cierto es que Demet Özdemir está brillando con luz propia, y su nueva
Agen es para muchos una manifestación de su madurez y su éxito. Así que hemos explorado las posibles razones detrás de este supuesto conflicto, hemos analizado la evolución de Demet Özdemir y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones y la percepción de los cambios. Espero que esta conversación haya sido tan intrigante para ustedes como lo ha sido para mí investigarla. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Can Yaman tiene razón? ¿O creen que Demet tiene todo el derecho a cambiar y evolucionar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.